Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don José Ignacio, bienvenido. Bueno, muy buenas. Ya llevamos unos cuantos programas de esta serie que hemos llamado Humanismo Cristiano del Renacimiento. Y tenemos un invitado que lo está... Bueno, es el invitado apropiado para hacer una serie sobre este seminario, porque él es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá. Hemos visto ya toda una serie de personajes y hoy le toca el turno a Santo Tomás de Villanueva. Por favor, ¿quién es la persona antes del personaje? Vayamos a cuando era niño. Sí, bueno, empezamos muy rápido, pero hay que decir que en esto del humanismo cristiano, todo esto tiene una secuencia que entronca con personajes que todos están tremendamente relacionados. Empezamos con Talavera y Cisneros, que eran hijos propios del siglo XV, y estos que vamos a ver a continuación, y en este caso Santo Tomás, ya es un nombre propio del siglo XVI, que enlaza muy bien con todo ese movimiento de ese humanismo cristiano, de ese humanismo renacentista, y que en él yo creo que ya se van a ver los frutos que dan el humanismo que ha ido sembrando anteriormente, ¿no? Los brotes de lo de Cisneros. Exacto, ¿no? Es decir, aquellos son pioneros. Esto puede decir que se podrían considerar, y yo considero en el caso de Santo Tomás, que ya es un ejemplo vivo de los frutos que dio lo que sembraron sus predecesores, ¿no? Y entre otras cosas, como vamos a ver más adelante, pues Santo Tomás precisamente es un hombre que se cría, que se educa, que se forma en la Universidad de Alcalá. Es decir, que aquello son los frutos de aquello que decíamos que ¿Por qué que lo se de había sembrado. Villanueva, Santo Tomás de Villanueva? Muy bien, tengo que decir que hablar para mí de Santo Tomás de Villanueva pues es algo muy querido para mí, porque yo soy hijo de Villanueva de los Infantes. Amigo mío, ya decía yo. Y entonces yo es un personaje que cuando me he criado de niño y he jugado entre la estatua de Santo Tomás de Villanueva y lo he vivido, y ha sido para mí pues un ejemplo. Villanueva, ¿no? provincia de... Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real, en el Campo de Montiel, cabecera del distrito del Campo de Montiel. Usted ha vivido allí, pero los que no hemos pasado por allí no sabíamos. Bueno, una ciudad muy hermosa, de Ciudad Real, muy notable. La cabecera del Campo de Montiel. No, le digo también por un asunto, nosotros tenemos muchos espectadores que no son españoles. Sí, claro. Y claro, efectivamente a los españoles, pues en fin, Villanueva todavía les suena y tal, pero claro, tenemos gente en México, en Perú, en Ecuador, en Australia. Bueno, pues sí, pues es Villanueva de los Infantes, que es un pueblecito de una región del centro de España. No tan pueblecito, es ciudad, Ciudad, perdón. No, pero era una villa en su época importante, pero digo, fuera la cabeza de gobernación de todo el Campo de Montiel, o sea que y allí pues tenía una universidad, allí por allí estuvo desterrado y pasó Quevedo, por allí estuvo Lope de Vega, allí impartió clases Jiménez Patón, o sea, los humanistas. Ya. ¿Sus padres eran? Bien, yendo a Santo Tomás, o a Tomás García Castellanos, sus padres eran unos hidalgos, familia acomodada de Villanueva de los Infantes, que vivían allí, y por unas razones, cuando la madre estaba embarazada, por unas razones de alguna epidemia, en una villa vecina al lado, a 5 kilómetros de Villanueva de los Infantes, que se llama Fueñana, la madre, que tenía familia en Fueñana, se retira a Fueñana a dar a luz, porque allí en Infante había alguna epidemia, alguna de estas. Es decir, por circunstancias especiales, en realidad es hijo de la villa de Fuenllana, aunque los padres eran naturales de Villanueva de los Infantes, y después, cuando nació, pues volvieron a la casa donde tenían el solar establecido en Villanueva de los Infantes. Nace en 1486 en la villa de Fuenllana, y los primeros pasos y sus primeras andanzas pues las desarrolla en Villanueva de los Infantes. O sea, una familia acomodada, pero de una villa. Vamos, ¿no? Una familia acomodada de una villa y con un estatus especial, que era el estatus de hidalgo. Es decir, una nobleza pequeña, una nobleza rural, pero que respondía con dignidad. Con dignidad, y a esa sociedad característica que se conoce como sociedad estamental, y donde era uno de los cuerpos que representaban un estatus dentro de lo que era la villa de Villanueva de los Infantes, o dentro del mundo rural, que entonces eran muy importantes, no eran mundos urbanos como lo que estábamos dominados por el mundo urbano, como acontece en nuestros días, y por tanto el mundo rural y el régimen municipal
padre era muy potente y muy fuerte y muy importante. Bien, pues hay que decir que en 1486, como hemos venido hablando en programas anteriores, ya estamos en un momento en que Granada está a punto de caer, la infancia de Santo Tomás se asiste en todo este momento que se estaba reordenando toda la monarquía, lo que hemos hablado del propio Cisneros, de lo que hemos hablado de la propia Isabel, etcétera, etcétera. Y se había descubierto el nuevo mundo, es decir, había eclosionado ya lo que se llamaba esa nueva cosmovisión. Sí, nace a una realidad muy distinta de unos años antes. Claro, 100 años antes estábamos en una situación, ahora estamos entrando ya en un mundo en el que ya se está caminando en otro sentido, ¿no? Bueno, Tomás era un niño bondadoso, pero desde muy pequeño, y ya daba muestras. Claro, la crianza que debió tener los padres también eran personas devotos, sobre todo la madre. Desde muy pequeño él ya estaba tocado por el elemento este de la caridad. Él sentía por los pobres, eran sociedades donde la pobreza era un elemento bastante extendido, ¿no? O sea, no eran sociedades de crecimiento económico como los que vemos ahora, sociedades rurales donde una mala cosecha pues traía malestar. Hay que ponerse, quiero decir que hay que ponerse en el lugar. Y claro, las clases más desfavorecidas pues, se pasaba hambre, se pasaba necesidad. Y por tanto, que era de familia más bien acomodada, desde pequeño sentía verdaderamente caridad por el necesitado. Y se quitaba su propia ropa y se la daba a los necesitados con 10 años. O sea, era una persona que estaba tocado por la virtud de la caridad desde muy pequeño. Enseguida empezó sus estudios en Villanueva, que tenía ya fundados conventos, allí había un convento de franciscanos, y parece que los primeros estudios los realizó allí en Villanueva de los Infantes, en el convento de franciscanos. También había un colegio menor, donde desarrolló los estudios. Pero muy pronto, su padre, claro, querían que los hijos inmediatamente pues se formaran. Claro. Estábamos en un movimiento de renovación, el padre era una persona, bueno, pues de mediano pasar y por tanto tenía cierto nivel cultural. Pero es interesante, esto es difícil contestar, por qué su padre lo mandó a estudiar entre 10 o 12 años, concretamente creo que en el 1502 creo que llega a Alcalá, ¿no? Alcalá de Henares. Y es interesante porque el padre, Alcalá está más cerca de Ciudad Real, evidentemente, ¿no? Pero no creo que fuera problema de la distancia. ¿Por qué no lo mandó a Salamanca? Es decir, debía tener ya Alcalá, evidentemente la universidad empieza a fundarse en 1499, pero todavía no ha echado a andar. Sí. Lo manda a Alcalá, yo creo que tendría que ver con algo del franciscanismo, ¿no? Él había estudiado con franciscanos, lo manda a Alcalá, allí había otro convento franciscanos, y lo manda a estudiar a los franciscanos que tenían allí unos estudios, ¿no? Que ocupaban lo que es actualmente el Colegio San Pedro y San Pablo, ¿no? Al lado del... Pegado a San Ildefonso, a la fachada esa bonita que... Exactamente, ¿no? Y lo manda a estudiar a los franciscanos de allí, de Alcalá. Y allí él se hace el bachillerato, ¿no? El bachillerato no es como ahora, o ahora esto que llaman los grados es lo más parecido a los actuales grados, ¿no? Una formación general, pero que era básico para entrar en la licenciatura, para hacer una licenciatura. Y hace un bachillerato en artes. Claro, el bachillerato que para hacer en artes también se estudiaban lenguas, y era un bachillerato, digamos, bastante sólido, ¿no? Por tanto, se sitúa allí. Probablemente es muy posible, quiero decir yo, que en todo el corazón de Castilla, todo aquel movimiento y que encarnaba no solamente el franciscanismo, sino el propio Cisneros, que allí ya en Alcalá se viera que podía ser aquello la espina dorsal de toda la reforma que estaba poniéndose ya en marcha y en la que iba a ser una realidad inmediata, pues la propia Universidad de Alcalá. Entonces, como digo, empieza sus estudios en artes, lo que llamaban en artes, lo que era filosofía, historia, retórica, lenguas y todo esto, para llegar a hacer estudios de teología, para dar el salto a la teología. Y justamente en 1508, que se inaugura o que empieza a funcionar la Universidad de Alcalá, el Colegio Mayor de San Ildefonso y la Universidad de Alcalá, él ingresa en la primera promoción de colegiales de San Ildefonso con beca. Es decir, recibe una beca como colegial para hacer los estudios en el Colegio Mayor de San Ildefonso y allí entra.
en la primera promoción, es decir, fue uno de los seleccionados para estudiar por el propio Cardenal Cisneros, que fue quien los elegía, ¿no? Y en 1512 desempeña ya la cátedra, de arte. ¿No es todavía religioso? No, todavía no es religioso. O sea, es un laico que llega a ser catedrático. Que estudia, que en su presencia en Alcalá, entre sus compañeros, ya da unas muestras de unas virtudes destacadas, incluso como orador, como estudiante, como compañero, como persona y como persona ya caritativa. Todo eso ya... ¿Y catedrático? Y en 1512 ya ejerce una cátedra en artes, la cátedra en artes, o sea, ya era un regente, ¿no? Y bueno, ya digo que era muy bien estimado, y desde el año 12 hasta el año 16 desempeña su magisterio en la Universidad de Alcalá. ¿Qué pasa en el 16? No, desde el 14, digo, del 12 al 16, desempeña su cátedra. Claro, el 16 va a ser un punto de inflexión. Pero me interesa destacar que él tiene allí, entre los alumnos que tiene, pues el Domingo de Soto, por ejemplo, ¿no? Toma ya. Domingo de Soto, Juan de la Encina, o sea, tiene alumnos destacados, bueno, y ejerce como un profesor querido, destacado y notable, muy notable. Yo creo que tal es así que en el año 16 la Universidad de Salamanca, ya estaba disputando con Alcalá, lo llama para que ejerza su magisterio en la Universidad de Salamanca, pero lo rechaza. Él rechaza ir de profesor a Salamanca. Y es que algo ya tenía él en su corazón, en sus sentimientos, que él decide dejar su magisterio en la universidad y hacerse monje. Y entonces se va a un convento de agustinos en Salamanca y se hace fraile. Y abandona su carrera brillantísima en la universidad. Carrera brillante en Alcalá, apreciado, respetado, llegó a ser conciliario también formaba parte del consejo, todo esto, y en el 17 se va a Salamanca. Y se hace agustino. Se hace agustino, entra en la orden de San Agustín, que bueno, pues era una orden también muy apreciada. También había que reformarla, pero él cumple de esa manera con su vocación. Hay que decir que justamente en el año 17 que se va él a Salamanca, en el año 1517 es el año también que muere Cisneros. Muere el cardenal Cisneros. En el año 1517 se dan circunstancias tales como que es el 1 de noviembre, el 11 muere Cisneros. El 1 de noviembre Lutero clava sus tesis, las 95 tesis, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y en el 17 llegó el rey Carlos, procedente de los Países Bajos, viene a tomar posesión de la herencia. Su madre estaba inhabilitada, la reina Juana conocida como Juana la Loca, está inhabilitada, y él viene a tomar posesión como el nieto de los reyes católicos, que era el que iba a unir por fin los reinos, y además un gran patrimonio que lo vinculaba también a Austria. Claro. Y a partir de 1517... El ducado de Gante, que lo va a incorporar, y después va a venir lo de Austria, quiero decir, porque es nieto de Maximiliano, pero Maximiliano todavía es emperador en 1517, aunque en el 19 muere. Me había ido por yo tanto, un año importantísimo al personaje, y a partir de aquí ya empieza la carrera, digamos, eclesiástica. Empieza, es decir, las concomitancias que tiene con las personas, con los personajes que hemos ido viendo en anteriores programas, pues son notables. Él llega a hacerse fraile, pues justamente en el 18, y lo hacía en el 1486, pues cerca de 30 años. Es decir, no son de estos que profesan con 15 o 16 años, jóvenes, y toman hábitos. Madurez. Es decir, yo creo que habían interiorizado ya sus enseñanzas. Era un catedrático era un catedrático universidad antes de hacerse. Claro. Antes de hacerse. Claro, efectivamente, ¿no? Y por tanto, entra. Sí, pero
Pero como usted decía, pero desde pequeño su madre le había inculcado la caridad y... Sí, esto era algo que se vivía, la necesidad de reforma, la necesidad de la espiritualidad que la vivían muy... Y sobre todo, claro, trabajaban mucho la idea de la virtud. En estos momentos todo... Vamos a llegar, aquí están haciendo también lo que es la sociedad del honor, que es tan importante, ¿no? Claro, la sociedad del honor se fundamenta mucho, en personajes anteriores hablábamos de la imitación de Cristo, la imitatio Christi, que lo acuñó Kempis, pero claro, la sociedad del honor se fundamenta mucho en la virtud. Lo de los caballeros, el ideal de caballero cristiano, ¿no? Claro, la idea de caballero cristiano, que fundamentalmente un caballero cristiano se definía por la virtud, la defensa de la virtud. De ahí el caballero de la triste figura que defiende los valores de las virtudes fundamentalmente, ¿no? La paciencia, la tolerancia, la fortaleza, la templanza, quiero decir. La verdad, la virtud de las cardinales y las teologales, ¿no? Todo bueno, y fíjese usted, cuando el decano de filosofía de la República, que después se hace sacerdote, quiere decir que es la hispanidad, habla del caballero cristiano. Sí. Habla del caballero cristiano. Efectivamente, ¿no? Bien. Bueno. Pues llegamos de esta manera a 1518, donde en el 18 es ordenado sacerdote, y en el 19 es designado, claro, por la preparación que tiene en una sociedad, es designado prior del convento en el que llega, ¿no? Y también lo elige además el capítulo general, claro, una persona tan destacada, pues nombran prior. Tienes que servir a tu comunidad desde las capacidades que tienes, ¿no? Que prior que es reelegido después en el 1523. Son tiempos difíciles en el ámbito político. Todo está conectado, como pasa en la realidad. Entender la realidad es bastante complejo. Hay que darse cuenta que, he dicho antes, en 1519 muere el abuelo Maximiliano, el abuelo de Carlos. El imperio es una corona electiva. Es decir, hay unos electores dentro del imperio que eligen al soberano. Por tanto, era electivo. Concurren a esa corona, él no era dinástica, no la heredaba directamente del abuelo, sino que los electores tenían que participar. Claro, concurren, era importante desde un punto de vista político y de la cristiandad, controlar, si hemos visto que la política matrimonial quería hacer las monarquías cada vez más espaciosas, controlar también el imperio o ser la dignidad, que es un término que define lo que era aquello. También la dignidad era una cuestión muy importante, porque el emperador no tenía más poder, por ejemplo, que el rey de Francia o que el rey de Inglaterra, pero en dignidad, por supuesto, la dignidad. Claro que sí. Y en sociedades verticales, pues esto tiene su importancia. Hoy no se entiende mucho, pero eso tiene su importancia. Por tanto, aspirar a la corona era notable. Enrique VIII aspira, Francisco I aspira, y Carlos aspira, y además había sido su abuelo el titular y estaba en la Casa de Austria desde el siglo XIV. Por lo tanto, él aspira al imperio, concurre al imperio, había que pagar dinero con los electores, se invertía, ahí llegan los banqueros genoveses y prestan dinero y tal. Bueno, ¿quién lo puede devolver? Bueno, como estaba ya también las rentas de Indias, que eran rentas de Castilla, pues la podía pagar. Los banqueros financiaban ya empresas y todo esto. Quiere decir que desde el punto de vista socioeconómico, la nueva sociedad o el modelo socioeconómico que se estaba imponiendo era el previo o el embrión de lo que podemos llamar un capitalismo mercantil. Sí. Es decir, el feudalismo tradicional... Cambio absoluto en la sociedad. Sí, claro. Las dependencias personales, esa de protección, yo te protejo, tú me mantienes, y mantienes las armas, el mundo feudal, que no está muy bien explicado, creo yo, ¿no? Pero el mundo feudal, que tiene su lógica cuando venimos de la guerra, en momentos de una inestabilidad total, tienen su importancia, ¿no? Entonces, quiero decir que desde el punto de vista socioeconómico esto está cambiando. El mundo mercantil hace falta dinero, por ejemplo. Es decir, hace falta plata. La plata no solamente es por la ambición. La plata también es una necesidad socioeconómica porque permite generalizar los intercambios. Y al generar los intercambios lo que se produce es crecimiento económico. Por tanto, mayor riqueza. Y un rey también tiene mucho más poder cuanto más riqueza tiene. No a nivel particular, sino a nivel patrimonial y a nivel de comunidad. Bien, sigamos con su carrera eclesiástica porque nos queda
muy poquitos minutos. Bueno, pues entonces vamos a ir. Entonces se hace con el imperio. Carlos tiene que ir a ser coronado rey de romanos y también para ser emperador del Sacro Imperio. Por tanto, abandona Castilla. En Castilla hay que decir que cuando llega Carlos, que Cisneros va a recibirlo y muere en el camino, en el 1517, y va a recibirlo y está intentando parar un movimiento de la nobleza castellana que no quería que viniera Carlos, claro, con una corte de flamencos que iban a ocupar todos los oficios, claro, en Castilla. Claro. En todo este tráfago de revolución y de cambio, Santo Tomás de Villanueva, ¿dónde está? Él está ejerciendo como prior de los agustinos. Ya es provincial. ¿Cuándo llega a ser obispo de Valencia? Pues todavía falta en 1544. Hasta 1544. Vamos a tener que dar un salto. Sí, sí, porque el tiempo nos obliga a saltar. Aparece me parece una etapa importante de las comunidades, y entonces es cuando se revela Padilla en Toledo, y allí los agustinos de Toledo toman posición por los comuneros, por los de las comunidades, y concretamente por Padilla, sí, y etcétera, etcétera. Y Santo Tomás se pone del lado de la legitimidad dinástica y se pone del lado del emperador. Cuando vuelve el emperador, a partir de eso se traba una relación entre el emperador y, cuando lo conoce además como predicador, lo nombra predicador de él, y se hacen muy amigos y muy unidos. Se vincula mucho con el emperador con él, y lo nombra incluso predicador real. Ya entonces tiene él fama de predicar bien. Era un predicador extraordinario, debía de ser. Bueno, tenemos textos que hablan, pero quizá, sí, mira, si quiere puede leer alguno de los textos. ¿De la fama de predicador? Sí, por ejemplo, sí, la influencia, el impacto que tenía. Esto lo dice el padre Solón, que es uno de sus primeros biógrafos, de sus biógrafos. En cualquier ciudad o pueblo donde llegaba, era cosa notable, luego que predicaba allí este siervo de Dios, el efecto que hacían sus sermones. Eran tan visible que se veían luego convertirse grandes y escandalosos pecadores, remediarse los vicios públicos y de todos los estados acabarse enemistades y bandos antiguos. ¿Cambiaba la gente? Llegaba a los corazones de la gente. Era un predicador, bueno, fue predicador real del emperador, ¿no? Bueno, se vinculó de tal manera que Carlos lo quiso hacer arzobispo de Granada. Él no quería cargos ni oficios de esta magnitud, renunció al arzobispado de Granada, lo quiso llevar a Trento, en las primeras sesiones de Trento, por razones de salud no llegó a ir, y en el 44 lo nombraba arzobispo de Valencia. Ser arzobispo de Valencia tiene una importancia extraordinaria. Valencia era una diócesis, bueno, pues que había tenido arzobispos asentistas totalmente. El propio Alejandro VI había sido arzobispo y nunca había residido allí, o sea, estaba dejado de la mano de Dios, de la mano de sus pastores, mejor dicho, ¿no? Y por tanto, lleno de moriscos, pero es que la frontera del Islam estaba al otro lado, y las naves venían con musulmanes a rescatar, a buscar cautivos. Los señores abusaban, aquello era un desgobierno total. O sea que tenía que entrar, y se hizo cargo del arzobispado de Valencia. En el arzobispado de Valencia produjo una transformación pues más que humana, es decir, porque empezó a cambiar aquella sociedad. Claro, se daba cuenta que lo primero que tenía que cambiar eran los propios clérigos. Claro. Los clérigos no tenían formación, y había. Fue el que fundó el primer seminario del mundo. Lo dijo usted en un antiguo, que se adelantó a Trento. Se adelantó a Trento y fundó un colegio para... Fundó un seminario antes de que Trento dijera... Sí, antes de las resoluciones tridentinas. Se dio cuenta de la importancia que tenía la formación de los sacerdotes. Claro, si no tengo buenos sacerdotes y que vayan a predicar, y pues ¿quién es el que forma? Primero hay que formar al formador, ¿no? Claro. No podemos transformar la sociedad si no tenemos... Crea un colegio de la presentación, y crea un colegio también para niños moros, ¿no? Para niños moros. Moros, para niños moros. Es decir, su labor pastoral es extraordinaria. A la vez, todo eso lo conjugaba con la caridad permanente, ¿no? Es decir, la gran parte de las rentas del arzobispado no eran para el lujo y para la defensa de la dignidad, sino que las utilizaba para el reparto. Me ha pasado usted aquí otro texto sobre la caridad de él. Si vieras a Cristo pidiendo:
¿no le darías tu corazón como limosna? Qué bonito, ¿no? Si vieras a Cristo pidiendo, ¿no le darías tu corazón como limosna? Ah, pues es Él quien pide limosna en el pobre. No le cierres las entrañas de compasión, que se ha transfigurado de pobre. Impresionante. Maravilloso. Impresionante, claro. Santo Tomás, o sea, un intelectual, un catedrático y un hombre santo. Y un hombre santo. ¿Cuál es el final de Santo Tomás que tenemos que acabar? El final, él muere en 1555, año que se produce la paz de Augsburgo. Habría que explicar que entre el 21, no nos da tiempo, desde la dieta de Augsburgo, es decir, el problema protestante, la concordia que trata de establecer el emperador con Lutero, donde sancionan a Lutero, que inmediatamente los intereses políticos se hacen con él, porque el duque de Sajonia lo coge con las predicaciones ya que había hecho Lutero, dice, esto me viene muy bien para mis intereses particulares políticos. Yo cojo a este y a través del discurso que está haciendo y de ruptura, yo puedo convertirme también en un príncipe soberano, o me puedo alcanzar la soberanía, el independentismo, el soberanismo frente al imperio. Eran príncipes que estaban dentro del imperio, su soberano era el emperador. Por tanto, se utilizó políticamente. Y en 1555 en la paz de Augsburgo, es decir, el primer conflicto, las guerras, lo que han llamado tradicionalmente las guerras de religión, que eran conflictos confesionales por mantener la unidad del imperio, con la paz de Augsburgo se sella al final el principio de lo que se llama historiográficamente la intolerancia religiosa, o aquel principio en el que se establece que cada príncipe o cada reino o los súbditos de cada reino tienen que ser de la misma religión de cada. Pues vamos a acabar, y antes de despedirle, permita que me ha impresionado tanto, porque esta parte del texto que me ha dado usted para leer pertenece a un sermón que predicó en el miércoles de ceniza. Solo esta frase, que la vuelvo a repetir: si vieras a Cristo pidiendo, ¿no le darías tu corazón como limosna? Vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias, querido profesor. Nos queda un personaje del que hablar. Nos quedarían tantos. Bueno, pero uno más que me ha prometido usted, que emplazo aquí, porque vamos a hablar del Caballero de Gracia en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.